Hola, mi querido ser fantástico. Me alegra mucho volver a tenerte en este lugar. Espero estés disfrutando de la lectura. Hoy vamos a empezar el capítulo número 3 de Drácula de Bram Stoker. Ponte cómodo, cómoda. Diario de Jonathan Harker. Continuación. Cuando descubrí que estaba prisionero, me invadió una especie de furia. Subí y bajé por las escaleras probando todas las puertas y asomándome por todas las ventanas que encontré. Pero poco después, la impotencia me dominó sobre cualquier otra sensación. Al recordarlo ahora, tan solo unas pocas horas más tarde, creo que en ese momento debo haberme vuelto loco porque me encontré como una rata en una trampa. Sin embargo, cuando me convencí de que estaba indefenso, me senté y me quedé quieto, más quieto de lo que nunca antes había estado en mi vida. Y comencé a pensar qué debía hacer. Sigo pensando en ello y aún no he llegado a ninguna conclusión definitiva. Solo estoy seguro de una cosa, que no es conveniente que el conde sepa lo que pienso. Sabe muy bien que estoy preso y como él mismo es mi carcelero, sin duda tiene sus motivos. Y solo me engañará si le confío completamente los hechos. De momento, por lo que veo, mi único plan será no comentar lo que sé ni mis miedos y mantener los ojos bien abiertos. Sé que o bien me engañó como un niño por mi propio miedo, o estoy en un terrible aprieto. Y si se trata de esto último, necesito y necesitaré toda mi capacidad para abrirme paso. Acababa de llegar a esta conclusión cuando oí que se cerraba la gran puerta de abajo y supe que el conde había regresado. No vine inmediatamente a la biblioteca, de modo que regresé con sigilo a mi habitación y lo encontré haciendo la cama. Era raro, pero confirmaba lo que había sospechado todo el tiempo, que no había serpientes en la casa. Me convencí de ello cuando más tarde lo vi a través de los resquicios de las bisagras poniendo la mesa en el comedor, que él mismo hizo estas tareas domésticas. Es una prueba de que no hay nadie más para hacerlas. Sentí miedo, porque si no hay nadie más en el castillo, el conde en persona debe haber sido el conductor del coche que me trajo aquí. Esto es terrible, puesto que si es así, ¿qué significa que controlase a los lobos como lo hizo, con solo levantar su mano en silencio? ¿Qué significaba que aquellas personas me diesen el crucifijo, el ajo, la rosa salvaje y la rama de fresno? Bendita sea aquella buena mujer que me colgó el crucifijo alrededor del cuello. Me reconforta y me da fuerzas cuando lo toco. Es raro que una cosa que se me ha enseñado a desaprobar y como un ídolo me ayude en un momento de soledad en el que tengo problemas. ¿Habrá algo en la esencia misma de este objeto? ¿O será que es un medio, una ayuda tangible para traerme compasión y consuelo? Alguna vez, si es posible, debo examinar este asunto y tratar de tomar una decisión acerca de él. Mientras tanto, debo descubrir todo lo que pueda sobre el conde Drácula para intentar comprender lo que sucede.
sí mismo si llevo la conversación en ese sentido. Debo tener mucho cuidado para no despertar sospechas. Medianoche. He tenido una larga conversación con el conde. Le hice algunas preguntas sobre la historia de Transilvania y se entusiasmó mucho con el tema. Al hablar de las cosas y de las personas, y especialmente de las batallas. Habló como si hubiese estado presente en todas ellas. Esto lo explicó después diciendo que por un boyar el orgullo de su casa y de su nombre es su propio orgullo, lo que su gloria es la suya propia y que su suerte es la suya. Cuando hablaba de su casa siempre decía nosotros y hablaba en plural, como hacen los reyes cuando hablan. Mientras hablaba, se exaltaba cada vez más. Caminaba por la habitación tirando de su gran bigote blanco y sujetando con fuerza todos los objetos que tocaba con sus manos como si fuera a romperlos. Dijo una cosa que relataré lo más exactamente posible, puesto que cuenta en cierto modo la historia de su raza. Nosotros, los Skellies, tenemos derecho a estar orgullosos, puesto que por nuestras venas fluye la sangre de muchas razas valientes que lucharon por su señorío, como lo hace el león. Aquí, en el torbellino de las razas europeas, la tribu Ukrik trajo desde Islandia el espíritu guerrero de Thor y Odin, y que sus berserkers demostraron de forma tan resuelta y feroz en las costas de Europa, sí, y de Asia y África también. Tanto que muchas personas pensaban que eran los mismos hombres lobos quienes habían llegado. Cuando llegaron, encontraron aquí también a los hunos, cuya furia belicosa había barrido la tierra como una llama ardiente, tanto que los pueblos atacados sostenían que en sus venas corría la sangre de aquellas antiguas brujas que, echados de Escitia, se habían unido a los diablos del desierto. Tontos, tontos. ¿Qué diablo o qué bruja ha sido alguna vez tan grande como Atila, cuya sangre corre por mis venas? Aquí levantó los brazos. ¿Acaso es de extrañar que hayamos sido una raza de conquistadores? Que hayamos sido orgullosos, que cuando los magiares, los lombardos, los ávaros, los búlgaros o los turcos pasaron por miles a través de nuestras fronteras, los rechazáramos. ¿Acaso es raro que cuando Arpad y sus legiones barrieron la patria de los húngaros, nos encontrara allí al llegar a la frontera, que la Onfoglala se completara allí, y que cuando los húngaros invadieron hacia el este los Skellies fueron considerados hermanos por los magiares victoriosos y que nos confiaran durante siglos la protección de la frontera de Turquía? Sí, y más que eso, la tarea ininterrumpida de la protección de la frontera, porque, como dicen los turcos, el agua descansa, pero el enemigo no. ¿Cuál de las 4 naciones recibió con más alegría que nosotros la espada ensangrentada? O a su llamado bélico se movió en tropel hasta el estandarte del rey. Cuando se redimió la gran vergüenza de mi nación, la vergüenza de Kosova, cuando las banderas de los valacos y los magiares cayeron bajo la bandera turca, alguien estaba allí, sino mi propia raza, que como Paipoda cruzó el Danubio y venció a los turcos en su propio suelo. Fue un Drácula. Su propio indigno hermano, cuando él había caído,
los turcos y trajo la vergüenza de la esclavitud sobre él. No fue Drácula quien inspiró a otros de su raza para que, en una edad más tardía, una y otra vez trajeran sus fuerzas sobre el gran río dentro de Turquía, quien, cuando fue vencido y rechazado, volvió otra y otra vez, aun cuando tuvo que volver solo de los campos ensangrentados donde sus tropas eran asesinadas brutalmente, puesto que sabía que solo podría finalmente triunfar. Dicen que solo pensaba en sí mismo. Bah, que son los campesinos sin un líder. ¿Dónde acaba la guerra sin una cabeza y un corazón que la dirija? Nuevamente, después de la batalla de Mohac, nos deshicimos del yugo húngaro. Nosotros los Dráculas estuvimos entre los líderes, puesto que nuestro espíritu no soportaría no serlo. Ah, joven, los Skellies y los Dráculas, como la sangre de su corazón, sus cerebros y sus espadas, pueden ostentar un pasado que no alcanzaron los efímeros Habsburgo ni los Romanov. Los días de guerra han terminado. La sangre es demasiado preciosa en estos días de paz deshonrosa, y las glorias de las grandes razas son como un cuento. Ya estaba por amanecer y nos fuimos a dormir. Nota: este diario se parece terriblemente al comienzo de Las 1001 noches. Todo debe suspenderse al canto del gallo o al fantasma del padre de Hamlet. 12 de mayo. Empezaré por los hechos, los escasos y exiguos hechos verificados mediante libros y cifras, y sobre los que no puede haber dudas. No debo confundirlos con mis propias experiencias, que dependen de mi observación y de mi memoria. Anoche, cuando el conde vino de su habitación, comenzó a hacerme preguntas sobre asuntos legales y sobre la forma de atender ciertos asuntos de negocios. Había pasado un día fatigoso con mis libros, solo para mantener mi mente ocupada. Había repasado algunos de los temas sobre los que se me había examinado en Lincoln's Inn. Había cierto método en las preguntas del conde, de modo que trataré de escribir los temas por orden. Esta información puede serme útil de algún modo o en algún momento. Primero, me preguntó si en Inglaterra un hombre puede tener 2 abogados o más. Le dije que podía tener una docena si lo deseaba, pero que no sería inteligente tener más de uno comprometido en una misma transacción, puesto que solo podría actuar uno por vez, y un cambio resultaría contrario a sus propios intereses. Pareció comprender todo al detalle y continuó preguntando si había alguna dificultad práctica en tener a una persona para atender, por ejemplo, los asuntos bancarios, y a otra para el transporte marítimo, para el caso en que se requiriese ayuda local en un sitio alejado de residencia del abogado dedicado a los asuntos bancarios. Le pedí que se explicara mejor, para que no hubiese ninguna posibilidad de que lo malinterpretara, de modo que dijo: le daré un ejemplo. Su amigo, y también mío, el señor Peter Hawkins, que se encuentra al abrigo de la hermosa catedral de Exeter, lejos de Londres, compra para mí y por medio de su valiosa colaboración una finca en Londres. Bien, ahora seamos sinceros. ¿Le parecerá raro que haya buscado los servicios de alguien tan alejado de Londres en lugar de alguien residente allí? Pero mi motivo
no se atendiese a ningún interés local, excepto el mío. Y como un residente en Londres podría, tal vez, servir a algún interés propio o de algún amigo, me fui lejos a buscar un agente que atendiese solo a mis intereses. Ahora, suponga que yo, que llevo muchos asuntos, deseo embarcar mercancías, digamos, hacia Newcastle, Durham, Harwich o Dover. ¿No sería posible que fuese más fácil consignarlas a alguien en esos puertos? Le respondí que realmente sería más fácil, pero que los abogados tenemos un sistema de agencias recíproca, de modo que el trabajo local puede realizarse localmente mediante instrucciones de cualquier abogado, de manera que el cliente, poniéndose simplemente en manos de un hombre, puede conseguir sus objetivos sin complicaciones. Pero, repuso, sería libre de dirigirlos yo mismo, ¿no es así? Por supuesto, respondí. Y así lo hacen muchos hombres de negocios que no desean que todos sus asuntos sean conocidos por una persona. Bien, replicó. Y luego continuó preguntando sobre los medios para hacer consignaciones y los documentos que se deben tramitar y sobre todo tipo de dificultades que podrían surgir, pero que podrían evitarse si se preveían. Le expliqué todas estas cosas lo mejor que pude y realmente me quedé con la impresión de que sería un buen abogado, puesto que no hubo nada que no pensase o previese. Sus conocimientos y perspicacia eran increíbles en un hombre que nunca ha estado en aquel país. Cuando quedó satisfecho con respecto a los aspectos que habíamos tratado y yo había verificado todo lo mejor que pude mediante los libros de que disponía, de pronto se puso en pie y preguntó: ¿ha escrito alguna carta más a nuestro amigo el señor Peter Hawkins? ¿O a alguien? Con cierta amargura en el corazón le respondí que no había tenido hasta ese momento ninguna oportunidad de enviar cartas a nadie. Entonces escríbales ahora, mi joven amigo, dijo posando su pesada mano sobre mi hombro. Escriba a nuestro amigo y a cualquier otra persona diciendo, si lo desea, que se quedará conmigo un mes más. ¿Espera que me quede tanto tiempo?, pregunté mientras mi corazón se helaba de solo pensarlo. Realmente lo deseo, sí, no aceptaré una negativa. Cuando su jefe, empleador o como le guste llamarlo, se comprometió a enviar a alguien, quedó claro que mis necesidades debían atenderse. No he escatimado nada, ¿no es así? ¿Qué podía hacer sino aceptar? Eran los intereses del señor Hawkins y no los míos, y tenía que pensar en él, no en mí. Y además, mientras el conde Drácula hablaba, había algo en sus ojos y en su porte que me hicieron recordar que estaba prisionero y que cuando quisiera no tenía elección. El conde reconoció su victoria al ver que aceptaba, y su señorío al ver la perturbación que mostró mi cara, y comenzó a utilizarlo, pero en su propio estilo suave y que no admite resistencia. Le ruego, mi querido amigo, que no hable de otras cosas que no sean asuntos de negocios en sus cartas. Seguramente a sus amigos les gustará saber que se encuentra bien y que desea verlos pronto. ¿No es así? Y mientras hablaba, me alcanzó 3 folios de papel de carta y 3 sobres. Eran del papel más delicado que se utiliza para el correo con destino al extranjero. Lo miré y luego lo miré a él, y al notar
notar su sonrisa tranquila, con los caninos afilados saliendo sobre su rojo labio inferior, comprendí muy bien que había sugerido que debía tener cuidado con lo que escribía porque podría leerlo. De modo que decidí escribir solo cartas formales y escribir más tarde otra en secreto al señor Hawkins, contándole todo. Y también a Mina, puesto que a ella podía escribirle en taquigrafía y dejar perplejo al conde si la viera. En cuanto hube escrito ambas cartas, me senté en silencio a leer un libro mientras el conde escribía varias notas, y mientras lo hacía consultaba varios libros de su mesa. Entonces cogió mis dos cartas y las colocó con las suyas y dejó a un lado los materiales de escritura, después de lo cual, en el instante en que la puerta se cerró a sus espaldas, me incliné y miré sus cartas, que habían quedado sobre la mesa con la cara hacia abajo. No sentí el menor escrúpulo al hacerlo, dadas las circunstancias. Sentía que debía protegerme de cualquier forma que pudiese. Una de las cartas estaba dirigida a Samuel F. Billington, número 7, The Crescent, Whitby. Otra a Herr Liutner, Parna. La tercera a Goods & Go, Londres. Y la cuarta a Herren Klopstock y Billerud, banqueros, Budapest. La segunda y la cuarta no estaban selladas. Estaba por mirarlas cuando noté que se movía el picaporte. Justo a tiempo coloqué las cartas como estaban. Volví a sentarme y retomé mi lectura antes de que el conde entrara en la habitación con otra carta más en sus manos. Cogió las cartas de la mesa y colocó los sellos con cuidado, y luego se volvió hacia mí y me dijo: le ruego me disculpe, pero tengo mucho trabajo que hacer en privado esta tarde. Espero que encuentre todo lo que necesita y desea. Al llegar a la puerta, se volvió y después de un momento dijo: permítame aconsejarle, mi querido y joven amigo. Sí, permítame advertirle con toda seriedad que si deja estas habitaciones, de ninguna manera vaya a dormir a otra parte del castillo. Es antiguo y tiene muchos recuerdos, y quienes son imprudentes tienen malos sueños. Téngalo en cuenta. Si tiene sueño o le parece que va a tenerlo, apresúrese a llegar a su dormitorio o a estas habitaciones, porque aquí estará seguro. Si no sigue estas indicaciones, entonces... Acabó su discurso de una forma horrible, porque movió sus manos como si se las estuviese lavando. Comprendí perfectamente. Mi única duda era si algún sueño podía ser peor que la perversa, horrible red de penumbra y misterio que parecía cerrarse en torno a mí. 15 de mayo. Otra vez he visto al conde salir como una lagartija. Se movió unos 100 pies hacia abajo, de costado y bastante hacia la izquierda. Desapareció por algún agujero o ventana. Cuando su cabeza se ocultó, me incliné hacia afuera para tratar de ver más, pero no lo conseguí. La distancia era demasiado grande para que consiguiera un buen ángulo de visión. Sabía que había abandonado el castillo y pensé en utilizar la oportunidad para explorar más de lo que me había atrevido hasta ese momento. Volví a la habitación, tomé una lámpara y probé todas las puertas. Todas estaban cerradas, como lo suponía, y las cerraduras eran relativamente nuevas, pero bajé las escaleras de piedra hasta el salón por donde había entrado originalmente y descubrí que podía abrir los cerrojos con facilidad,
y descolgar las pesadas cadenas. Pero la puerta estaba cerrada y la llave no estaba. Se hallaría en la habitación del conde. Tenía que ver si su puerta estaba abierta para encontrarla y escapar, probando las puertas que se abrían desde ellos. Una o dos pequeñas habitaciones junto al salón estaban abiertas, pero no había nada que ver allí excepto muebles viejos, llenos de polvo por los años y apolillados. Finalmente, sin embargo, encontré una puerta en lo alto de un descansillo que parecía estar cerrada, pero cedió ante una pequeña presión. Hice más fuerza y comprobé que realmente no estaba cerrada, sino que la resistencia se debía a que las bisagras estaban algo caídas y que la pesada puerta descansaba sobre el suelo. Aquí tenía una oportunidad que no se presentaría dos veces, de modo que me empeñé en la tarea y con muchos esfuerzos conseguí abrirla y entrar. Estaba ahora un ala del palacio más a la derecha que las habitaciones que conocía y una planta más abajo. Desde las ventanas podía ver la serie de habitaciones que estaban hacia el sur del castillo. Las ventanas de la última habitación miraban a la vez al sur y al oeste. A ambos lados había un gran precipicio. El castillo estaba construido en la cima de una inmensa roca, de modo que era inexpugnable desde tres de sus lados, y sus grandes ventanas estaban donde las ondas, los arcos o los cañones no podían llegar, y por tanto, allí sí estaban aseguradas la luz y la comodidad que eran imposibles en las posiciones que debían estar protegidas. Hacia el oeste había un gran valle y luego surgían a lo lejos grandes montañas dentadas, pico sobre pico, con sus escarpadas rocas salpicadas con fresnos y espinos cuyas raíces colgaban de las grietas, hendiduras y pequeñas fisuras de la piedra. Esta era la porción del castillo que evidentemente había estado ocupada en el pasado, puesto que los muebles tenían un mayor aire de comodidad que los que había visto. Las ventanas no tenían cortinas y la luz amarillenta de la luna que entraba por los cristales en forma de rombo permitía ver incluso los colores, a la vez que hacía poco evidente el abundante polvo que cubría todo y disfrazaba en cierta medida los estragos del tiempo y de las polillas. Mi lámpara parecía tener poca utilidad en la brillante luz de la luna, pero me alegré de tenerla, puesto que había una terrible soledad en ese sitio que me helaba la sangre e irritaba mis nervios. En cualquier caso, y una vez que había conseguido dominarme un poco, aquello era mejor que vivir solo en las habitaciones que ya odiaba debido a la presencia del conde. Aquí estoy, sentado ante una pequeña mesa de roble, donde posiblemente en los viejos tiempos una hermosa dama se sentaría a redactar con mucha reflexión y muchos rubores una mal escrita carta de amor. Y me dedico a escribir en mi diario en taquigrafía todo lo que ha ocurrido desde la última vez que lo cerré. Ya está bien avanzado el siglo XIX y hasta ahora, a no ser que mis sentidos me engañen, los antiguos siglos ejercen sobre nosotros ciertos poderes con los que la modernidad no puede acabar. Más tarde, 16 de mayo por la mañana, que Dios me conserve la salud porque es lo único que me queda. La seguridad y la confianza en la seguridad son cosas del pasado.
Mientras vivo aquí, solo hay una cosa en la que puedo confiar, que no me volveré loco. Sí, realmente no me he vuelto loco ya. Si estoy sano, entonces es una locura pensar que de todas las cosas desagradables que se esconden en este odioso sitio, el conde es la menos espantosa. Que solo a él puedo pedir seguridad, aun cuando esto sea a expensas de servir a sus propósitos. Dios santo, Dios misericordioso, ayúdame a tranquilizarme, puesto que si no me volveré loco. Comienzo a comprender ciertas cosas que me habían dejado perplejo. Hasta entonces no sabía bien qué había querido decir Shakespeare cuando le hizo decir a Hamlet: mis tablillas, rápido, mis tablillas, debo escribir esto, etc. Ahora que siento como si mi propio cerebro estuviese desquiciado, como si hubiese llegado a la conmoción que acabará con su ruina, recurro a mi diario para descansar. El hábito de escribir todo con precisión me ayuda a tranquilizarme. La misteriosa advertencia del conde me asustó en su momento y también ahora cuando pienso en ella, porque en el futuro me tendrá espantosamente atrapado. Temo poner en duda su palabra. En cuanto escribí esto en mi diario y lo guardé junto con la pluma en mi bolsillo, sentí sueño. La advertencia del conde vino a mi mente, pero me daba placer desobedecerlo. La sentencia de sueño me invadía y con ella la obstinación de hacer lo que nos manda nuestra voluntad. La suave luz de la luna me tranquilizó y la amplia extensión de fuera me dio una sensación de libertad y cierto alivio. Decidí no volver a mis tenebrosas habitaciones, sino dormir allí, donde las antiguas damas se sentaban, cantaban y vivían su apacible vida, mientras sus tiernos corazones estaban tristes por la ausencia de sus hombres, que se encontraban envueltos en guerras sin compasión. Moví un gran sillón de su sitio y lo coloqué cerca de la esquina para poder, aún estando sentado, contemplar la encantadora vista que se extendía del este al sur. Sin pensar en el polvo y sin tomar ninguna precaución para no ensuciarme, me acomodé para dormir. Supongo que debo haberme quedado dormido, así lo espero, pero me temo que todo lo que sucedió después fue alarmantemente real. Tan real que ahora, sentado aquí en la plena luz del sol de la mañana, no puedo creer que fuese un sueño. No estaba solo. La habitación era la misma y no había cambiado en nada desde que yo había entrado. La luz de la luna me permitía ver mis propios pasos marcados en el suelo que habían perturbado la larga acumulación de tierra. A la luz de la luna frente a mí había 3 mujeres jóvenes, damas por sus vestidos y sus modos. Creo que en el momento en el que las vi debí haber estado soñando, puesto que aunque la luz de la luna las alumbraba desde atrás, no reflejaban sombra sobre el suelo. Se acercaron a mí, me miraron durante un rato y luego comenzaron a cuchichear. 2 eran morenas y tenían nariz aquileña como la del conde, ojos grandes, oscuros y penetrantes que parecían ser casi rojos en contraste con la pálida luz amarilla de la luna. La otra era rubia, extraordinariamente hermosa, con grandes masas de cabello ondulado y dorado, y conocerla
y ojos como pálidos zafiros. En cierto modo me parecía conocer su cara y conocerla en relación con algún temor imaginario, pero en ese momento no podía recordar cómo ni dónde la había conocido. Las tres tenían dientes blancos y brillantes que relucían como perlas contra el rubí de sus voluptuosos labios. Había algo en ellas que me hacía sentir inseguro. Algo me excitaba y que a su vez me daba un miedo terrible. Sentía en mi corazón un insoportable y ardiente deseo de que me besaran con aquellos labios rojos. No es bueno apuntar esto, puesto que algún día Mina podría leerlo y sufriría por ello, pero es la verdad. Cuchicheaban entre sí y luego las tres se rieron con una risa clara, sonora y musical, pero cuyo sonido no parecía provenir de unos labios humanos. Era como la intolerable y estremecedora dulzura del reloj de agua cuando lo toca una mano ingeniosa. La joven rubia sacudió su cabeza con coquetería y las otras dos la alentaron. Una de ellas dijo: adelante, tú primero y luego nosotras. Tienes derecho a comenzar. La otra agregó: es joven y fuerte. Hay besos para todas. Yo estaba allí tumbado en silencio, mirando entre las pestañas en una dulce agonía producida por la excitación. La joven rubia avanzó y se inclinó sobre mí tanto que yo sentía el movimiento de su respiración agitada. En cierto modo su respiración era dulce, dulce como la miel, y me producía la misma perturbación en los sentidos que su voz, pero por debajo había cierta amargura, una amarga repugnancia como la que olemos en la sangre. Temía abrir los párpados, pero miraba y veía perfectamente a través de las pestañas. La joven rubia se arrodilló y se inclinó sobre mí, relamiéndose. Había una voluptuosidad que era a la vez excitante y repulsiva, y cuando arqueó su cuello, se relamió los labios como un animal, hasta que pude ver a la luz de la luna la humedad que brillaba sobre sus labios escarlatas y sobre la lengua roja mientras lamía sus blancos y afilados dientes. Cada vez bajaba más y más su cabeza. Sus labios estaban por debajo de la línea de mis labios y mi mentón, y parecían a punto de pegarse a mi cuello. Entonces se detuvo y pude oír el sonido de su lengua al relamer sus dientes y sus labios, y sentí el calor de su aliento sobre mi cuello. Entonces la piel de mi garganta comenzó a estremecerse como lo hace la carne cuando se le acerca más y más una mano que parece hacerle cosquillas. Podía sentir el blando y escalofriante contacto de sus labios sobre la piel hipersensible de mi cuello y la presión de dos dientes afilados apretando y deteniéndose allí. Cerré los ojos con un lánguido éxtasis y esperé con el corazón latiendo muy deprisa. Pero en ese instante, otra sensación me atravesó tan rápido como un rayo. Era consciente de la presencia del conde y de que estaba como envuelto en una tormenta de ira. Mis ojos se abrieron involuntariamente y vi que su fuerte mano cogía el tierno cuello de la mujer rubia y con una fuerza de gigante la echaba hacia atrás. Sus ojos azules se transformaron por la furia, sus dientes blancos mordieron con rabia y las bonitas mejillas se encendieron de rojo por la cólera. El conde. Nunca me imaginé semejante ira y furia, ni siquiera en los demonios del infierno.
Sus ojos estaban encendidos. En ellos brillaba una luz roja espeluznante, como si las llamas del infierno estuvieran encendidas detrás de ellos. Su cara tenía una palidez cadavérica y sus líneas eran rígidas como las del alambre estirado. Las espesas cejas que se encontraban sobre la nariz parecían como una barra de metal calentado al rojo vivo. Apartó a la mujer con un movimiento feroz de su brazo. Luego se dirigió hacia las otras como para hacerles retroceder. Era el mismo gesto que había visto que utilizaba con los lobos, con una voz que, aunque suave y casi un susurro, parecía cortar el aire y luego retumbar por la habitación. Exclamó: «¿Cómo os atrevéis a tocarlo, cualquiera de vosotras? ¿Cómo os atrevéis a poner vuestros ojos sobre él cuando os lo había prohibido? Atrás, os lo digo. Este hombre me pertenece. Cuidado con toquetearlo o tendréis que verosla conmigo». La joven rubia se volvió con una voz de coquetería obscena y le respondió: «Tú nunca has amado, nunca has amado». Al oír eso, las otras mujeres se unieron a ella y una risa tan carente de alegría, fuerte y despiadada, atravesó la habitación que casi me desmayo yo al oírla. Parecían demonios. Entonces el conde, después de mirarme con atención, se volvió y dijo con un susurro suave: «Sí, yo también puedo amar. Vosotras mismas lo sabéis del pasado, ¿no es así? Bien, ahora os prometo que cuando haya acabado con él podéis besarlo a vuestro antojo. Ahora, marchaos, marchaos. Debo despertarlo puesto que tenemos que trabajar». «¿Tenemos algo para esta noche?», preguntó una de ellas con una risa débil, mientras señalaba el saco que el conde había arrojado al suelo y que se movía como si hubiese algo viviente dentro de él. Por respuesta, él asintió con la cabeza. Una de las mujeres saltó sobre el saco y lo abrió. Si mis oídos no me engañan, hubo un jadeo y un gemido débil, como el de un niño semi-asfixiado. Las mujeres se agolparon en torno al saco, mientras yo me quedé pasmado de horror. Pero mientras las miraba, desaparecieron, y con ellas el espantoso saco. No había ninguna puerta cerca de ellas, y era imposible que pasasen sin verlas. Simplemente parecieron desvanecerse en la luz de la luna y salir por la ventana, porque vi en la oscuridad unas formas o sombras durante un momento antes de que se hubiesen desvanecido por completo. Entonces, vencido por el horror, perdí el conocimiento. Fin del capítulo 3. Pobre señor Harker. Cuando alguien te da una advertencia, alguien como Drácula, es mejor que la acates, porque no sabes qué hay en la noche, qué peligros. Espero hayas disfrutado de esta lectura. De nuevo, si te quedaste dormido o dormida, retrocede. Es una historia bastante interesante. Por ahora, nos veremos en otra oportunidad, pero no antes de agradecerle a todos los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Gracias de corazón. Nos veremos.